chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a nuestra sesión 5 de la primera semana. Voy a proceder, por favor, a compartir la pantalla. Ok, chicos, a ver. Bueno, bienvenidos a su clase de diseño y programación web. Como introducción, para esta sesión número 5, la web ha experimentado una evolución significativa desde sus inicios, pasando de ser un espacio estático de consulta de información a un entorno mucho más dinámico, mucho más interactivo y descentralizado. Cada etapa de esta evolución ha transformado de manera en la que las personas se comunican, participan y generan contenido en entornos digitales. Comprender estas transformaciones permiten analizar el impacto de la web en los procesos comunicacionales actuales. La metodología de enseñanza, clases teóricas didácticas con presentaciones, artículos en Internet, exposiciones orales por parte del profesor, clases de aplicación prácticas con ejercicios y talleres, el desarrollo del pensamiento crítico mediante la participación de foros, análisis y debates. Compromisos y principios, espacio de aprendizaje mutuo, tenemos el respeto y el escucha, la responsabilidad personal y la comunicación asertiva respetuosa. Como ustedes saben, el primer bloque es el desarrollo de contenidos por parte del docente y el segundo pues es el tiempo asignado para que sigan avanzando dentro de sus actividades propuestas en el aula virtual. Recordarles que el tiempo de clase debe ser aprovechado exclusivamente para su proceso académico. El objetivo de la clase, analizar la evolución de la web desde 1.0 hasta la web 3.0, identificando sus características comunicacionales y su impacto en la comunicación digital. Los contenidos, evolución de la web, arquitectura básica, evolución de la web, web.1.0, 2.0 y 3.0. Características comunicacionales 1.0, transformaciones comunicacionales en la web 2.0, 3.0. Impacto de la evolución de la web en la comunicación digital. Para ello, nos vamos a ir a nuestro libro que ustedes tienen en la biblioteca virtual, que lo hemos venido ya analizando estas sesiones. Que es diseño y construcción de páginas web, del autor Fernández Casado Pablo. Nosotros habíamos ya visto lo que son las imágenes, lo que son los elementos de audio, lo que son las figuras, lo que son las en formato IMG. Ahora vamos a ver lo que es los elementos map y el área. El elemento map se suele utilizar para definir mapas de imagen a través del elemento área. Este elemento área posee la capacidad de ser vinculable y por lo tanto dispone la capacidad de asociar una acción o una zona concreta de dicho elemento. Entre los atributos que se admiten en esta configuración se deben destacar los siguientes. Alt especifica el texto descriptivo que está asociado al atributo href del elemento área. Este valor es importante para la usabilidad web y la accesibilidad web. Tenemos el course que especifica las coordenadas de la forma. Tenemos el doulant, que especifica el nombre del archivo que se asociará al documento vinculado. Solo se debe especificar cuando el atributo href esté presente. Tenemos href, que especifica el destino hacia dónde se irá usando. Se pulsa el enlace. Si este valor empieza por un símbolo almohadilla,
indicará que se desea ir a otra sección del documento actual. De no ser así, pues indicará la dirección hacia otro documento diferente. Tenemos el header flag, que especifica el idioma del documento vinculado. Tenemos la media, que especifica el medio para que sea optimizado, pensado dentro del objetivo de destino. Normalmente este se utiliza pues para indicar que el documento vinculado es para un dispositivo especial de impresión o de manipulación por voz. Tenemos el reel, que especifica la relación que existe entre el documento actual y el documento vinculado, sus posibles valores. Tenemos el shape, que especifica la forma del área, los posibles valores del rect, circle, poly y default, que definen un rectángulo en un círculo, un polígono o una región entera respectivamente. Especifica donde a que una pestaña o una ventana se enviará la información entre los posibles valores que puedan tomar, los que son más frecuentes. El tip es un área específica, un tipo de MIME del objeto o imagen referenciado por el otro elemento. Cabe destacar que el elemento map necesita de un atributo denominado name para hacer posible que sea su referenciado por una imagen. Dicha imagen pues se asocia al atributo useMap. ¿Sí? Ok. Vamos a continuar con las slides, chicos. Bueno, vamos a ver ahora lo que es un poquito de la historia web. Como podemos observar dentro de la historia o la introducción, más claro, a la historia web, la web es uno de los avances más importantes en la historia de la comunicación. Su desarrollo no fue inmediato, sino fue el resultado de décadas de evolución tecnológica, impulsadas por esta necesidad de compartir información de forma rápida, de forma segura y de forma global. La web surge como una solución a un problema: cómo compartir información entre computadoras de manera eficiente. ¿Pero qué es la web? La web en sí, como habíamos visto en la anterior clase, la web, World Wide Web, es un sistema que permite acceder, navegar y compartir información mediante las páginas interconectadas. Como podemos ver dentro de la historia de la web, tenemos una evolución que desde sus inicios en 1957 hasta la web actual ha cambiado la manera en que interactuamos con la información y la tecnología. Dentro de un impacto mencionamos que ha revolucionado las áreas como el comercio, la comunicación, el acceso a la información y la educación. Y dentro de su objetivo, pues explora cómo la web ha evolucionado, cómo los navegadores han influido dentro de este desarrollo. Pero en sí, ¿qué es la web? Como les había mencionado, la World Wide Web, WWW, es un sistema global de información accesible a través de Internet que permite la interconexión de documentos mediante los hipervínculos. La diferencia entre la web y lo que es el Internet es la infraestructura de redes que conecta los dispositivos a nivel global. Y la web es una aplicación que se usa en Internet para acceder a la información a través de navegadores. Dentro de la importancia web, la web ha hecho la información mucho más accesible a nivel global, permitiendo una democratización del conocimiento y el acceso a diversos servidores. Sin embargo, ¿cuáles son los elementos claves? Las páginas web, los sitios web, los hipervínculos, los navegadores. Aquí aclararles muy importante. El Internet es la infraestructura, o sea, es decir, la red, y la web es el contenido, la información que nosotros estamos utilizando. Vamos a hablar un poquito de la evolución, los primeros pasos desde 1957 hasta 1989. En 1957 mencionamos el nacimiento de la computación moderna, que es la creación de las primeras computadoras electrónicas que marcó el inicio del área de información. Tenemos el ARPANET, que es una red de comunicación entre universidades y centros de investigación financiada por el gobierno de los Estados Unidos, que es el precursor de lo que sería la Internet, que esto sería en 1960. Y Tim Berners-Lee,
propone una creación de World Wide Web en CERN, que es el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares, como un sistema para compartir información científica entre investigadores de diferentes lugares del mundo. Esto se lo desarrolla en 1989. Un poquito profundizando, antes de la web existieron avances fundamentales que prepararon este camino. En 1957, el contexto en sí de esta Guerra Fría, que como les mencioné, Estados Unidos crea la agencia ARPA para desarrollar tecnología avanzada. Su objetivo era mejorar la comunicación y la defensa. Aquí la necesidad militar impulsó pues a esta innovación tecnológica. Tenemos en 1969 el NAES ARPANET, que es la primera red de computadoras. Conectaba universidades y centros de investigación y permitía pues enviar los datos entre los equipos. Este es el antecedente directo de lo que ahora es el Internet. Y en 1970 se crea el correo electrónico. Aquí ya se establecen protocolos de comunicación, aumento en el intercambio de información y dentro de la década de 1980 las redes son más complejas, el uso académico y científico, pero aún sin una forma visual de navegar. Aquí surge el problema de la información que existía pero era difícil de acceder. Ok, chicos, vamos ahora a ver lo que es Tim Berners-Lee y el nacimiento de la WWW. La propuesta de Berners-Lee era crear un sistema de documentos interconectados en línea que sean accesibles desde cualquier lugar usando Internet. En 1989, el CERN de Suiza de Tim Berners-Lee propone este sistema pues, para organizar y compartir información. ¿Cuáles son sus grandes aportes que realizó? Tenemos lo que es el HTML, que es un lenguaje para crear las páginas. Tenemos el HTTP, que es un protocolo para transferir la información. Y tenemos lo que es el URL, que es la dirección única de cada página. Con esto nace lo que es la World Wide Web. www. ¿Qué hizo revolucionaria la web? El uso de los hipervínculos, que la navegación sea sencilla y el acceso sobre todo sea universal. Por primera vez, la información era visual, era organizada y fácil de explorar. Como mencionamos dentro de la slide, el HTML es el lenguaje marcado que permitió estructurar este contenido de la web. La URL, un sistema de direcciones que hace que cada recurso en la web sea único y localizable. Y HTTP es un protocolo de transferencia de datos que facilitó la comunicación entre servidores y lo que es los navegadores. Tenemos ahora los inicios de la web. El origen, una web 1.0, que la web inicial fue estática, solo contenía información. Las páginas no eran interactivas ni dinámicas. La web necesitaba aquí varias herramientas para ser usada. Por ejemplo, los navegadores, ¿no? Em, el primer navegador importante fue Mosaic en 1993. Dentro de estas innovaciones era una interfaz gráfica, eran imágenes integradas, una navegación sencilla y esto permitió que la web llegue al público en general. Nosotros tenemos aquí los primeros navegadores, que es de Linux, en 1992, un navegador de texto utilizado en sistemas Unix, que fue el primer navegador popular para acceder a la web. Tenemos el Mosaic, como les mencioné, en 1993, el primer navegador gráfico que permitía ver las imágenes y texto en una misma página. Fue desarrollada por la National Center for Supercomputing Application, NSA. Tenemos el Netscape Navigator en 1994, que este fue el primer navegador comercial masivo que permitió la rápida expansión de la web en lo que es la década de 1990. Vamos a ver, chicos, un pequeño videito sobre
Hey guys, forget all you know Ok. about AI video. It's so over. Y And we have the new web.tv. AI video model that is dominating the industry. It's called Dreamina C-Dan. Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Por eso, en este vídeo lo que vamos a ver es evolución de Internet, que va a cambiar todo esto gracias a la historia de Internet tal y como lo conocemos hoy en día. Empezó con la Web 1. En esta era de Internet, que fue allá por la década de los 90, los contenidos de las páginas web eran muy limitados y muy poco dinámicos, y prácticamente no había ninguna interacción entre el usuario y la página web. La Web 1 se basaba en una arquitectura cliente-servidor en la que los usuarios accedían a la web a través de un navegador y se conectaban a los servidores web centralizados para acceder al contenido que querían consultar en cada momento. La mayoría de los sitios web en este momento eran sitios muy simples y con el contenido estático. Únicamente había fragmentos de texto y algunas imágenes. El diseño, además, en estas páginas web en su mayoría era bastante primitivo, porque los desarrolladores en este momento no tenían acceso a herramientas de diseño que fueran avanzadas o a lenguajes de programación un poco más sofisticados. De hecho, la mayoría de estos sitios web consistían en navegadores muy simples y poco interactivos y se enfocaban únicamente a dar información estática y a presentar documentos. A pesar de todas estas limitaciones, la Web 1 sí que permitió a los usuarios acceder a información de una forma muchísimo más eficiente y a comunicarse de una forma también bastante más rápida y bastante mejor entre sí. Así que esta web estática básicamente sentó todas las bases para la evolución de Internet y así comenzaba la siguiente era, la Web 2. Podría decirse que la Web 2 empezó a fraguarse a finales de la década de los 90 y terminó desarrollándose a principios de la década de los 2000. En este caso, las plataformas y aplicaciones web son completamente diferentes a la era anterior porque ya tenemos sitios muchísimo más interactivos y además los usuarios se pueden conectar entre sí para compartir todo tipo de información de una forma muchísimo más fluida. Y esta es precisamente la razón por la que a la Web 2 también se le conoce como web social. En esta era se crearon múltiples plataformas y aplicaciones en las que los usuarios podían compartir información de manera colaborativa y precisamente este es el nacimiento de las conocidas redes sociales. Plataformas como Facebook, Twitter y blogs como por ejemplo WordPress y también plataformas de vídeo como por ejemplo esta en la que estamos ahora, YouTube, fueron las plataformas más importantes creadas en la Web 2. La novedad más representativa de esta etapa fue que los usuarios podían crear y compartir contenido, comentar en publicaciones de otros usuarios, conectarse con amigos, tener seguidores y contribuir a comunidades en línea. Esto ha dado lugar a una explosión de contenido generado por los usuarios que aún a día de hoy estamos viviendo y a un aumento brutal en la participación social de Internet. La Web 2 se ha basado en tecnologías web como HTML, CSS y sobre todo JavaScript y se enfocó principalmente en la creación de aplicaciones web que fueran dinámicas y páginas que pudieran actualizarse sin la necesidad de volver a cargar la página en el típico botón de refrescar. La Web 2 también se ha centrado en la creación de tecnologías de programación mucho más avanzadas, como por ejemplo Ajax, que ha permitido una interacción mucho más rápida y fluida entre los usuarios y las aplicaciones web. Como veis, la Web 2 ha supuesto una evolución bastante importante de Internet y ha permitido que cada vez más y más personas hagamos uso de la web como una herramienta para comunicarnos con otras personas, con amigos o familiares en tiempo real y sobre todo para compartir contenido audiovisual. En su mayoría todo esto que os comento es genial, pero ¿cuál es el principal inconveniente? Que todo el contenido que los usuarios generan no les pertenece, no es suyo. Los usuarios no son propietarios ni de sus fotos ni de sus vídeos una vez que las publican en las plataformas de redes sociales, porque lo que hacen es cederles ese derecho a las empresas propietarias de esas plataformas a las que suben estos archivos. Y este precisamente es uno de los motivos por los que hoy en día estamos viviendo un nuevo cambio, una nueva etapa hacia la ya conocida como Web 3. La Web 3 se enfoca en la creación de una web mucho más abierta y justa y sobre todo descentralizada, en la que los usuarios tengan un mayor control sobre su propia información y sobre sus datos para que no estén centralizados ni en las manos de unas pocas corporaciones tecnológicas. Si habéis visto algunos de los vídeos de nuestro canal, esto es algo que seguro que os suena muchísimo. ¿No es esto lo que os comento precisamente el propósito de la tecnología blockchain? ¿No es la tecnología blockchain la que está continuamente luchando por la descentralización?
Bueno, pues efectivamente así es y precisamente por esto la tecnología blockchain es un pilar absolutamente fundamental en toda esta evolución de Internet. Y es que gracias a ella se van a poder crear aplicaciones y servicios descentralizados que funcionen de manera autónoma sin la gestión de una organización central. De esta forma, los usuarios vamos a poder también interactuar entre nosotros sin la necesidad de un intermediario centralizado. En lugar de confiar en grandes empresas tecnológicas para almacenar nuestros datos, los usuarios vamos a poder almacenar nuestros propios datos y tener el control sobre ellos, en cómo se comparten y en quién tiene acceso a esos datos. Además, Ok, bueno, como pudimos ver un pequeño extracto de lo que es la introducción a lo que es la web 1.0, 1.2 y 1.3. El viaje de Netscape Navigator. Tenemos dentro del navegador web inicial un navegador web gráfico limitado, el desarrollo comercial, tenemos el dominio del mercado con una cuota de mercado superior al 90% y la guerra de los navegadores, una competencia con el Internet en sí. Y pues por último tenemos un navegador web descontinuado, legado en los navegadores modernos. La guerra de los navegadores, la competencia entre los navegadores durante los años 90, la batalla por la supremacía en el mercado de navegadores estuvo denominada por Netscape el Internet Explorer. Después tuvimos lo que es el Netscape Navigator, que a finales perdón, de los años 90, Netscape denominaba el mercado. Fue el primero en incluir las características como la seguridad SSL y la navegación por pestañas, el Internet Explorer, que Microsoft integró Internet Explorer en su sistema operativo Windows, lo que permitió que tuvieron pues una cuota de mercado dominante en los años siguientes, llegando más o menos a un 90% de usuarios. La fragmentación, la competencia causó una falta de estandarización, ya que cada navegador implementaba de manera diferente sus tecnologías web emergentes. La evolución, navegadores modernos. Hoy en día los navegadores como Google, Chrome, Safari, Edge dominan el mercado, cada uno promoviendo estándares abiertos para una mejor experiencia de usuario. La evolución continua, a medida que la web sigue evolucionando, la competencia entre navegadores continúa impulsando innovaciones en el rendimiento, seguridad y funcionalidad, estándares abiertos. La lucha por el dominio del mercado también ayudó a impulsar la adopción de estándares web abiertos, lo que permitió que la web se convierta en una plataforma más accesible y universal. Dentro de la evolución del web 2.0, y la web 3.0, mencionamos que en la web 1.0, más o menos de los años 1990 a los 2000, las características eran páginas estáticas que solo se tenía lectura sin una interacción. El usuario era igual a un consumidor pasivo. Por ejemplo, páginas de información súper básicas y súper planas. Tenemos la web 2.0 en los años 2000, pues hasta la actualidad. Las características es una interacción, redes sociales, tenemos un contenido generado por los usuarios. Aquí los usuarios son creadores y también son participantes. Por ejemplo, las redes sociales, los blogs, el YouTube. Dentro de la web 3.0 tenemos la actualidad, pues, y con miras hacia un futuro. Tenemos las características como lo que es la inteligencia artificial, la personalización de los datos, los usuarios de experiencia adaptada. Por ejemplo, tenemos recomendaciones automáticas en base a lo que nosotros ya hemos visto y hemos visualizado dentro de lo que es Netflix, Spotify o incluso Google también ya nos da pues ciertas recomendaciones automáticas. Aquí la evolución de la web refleja cómo la comunicación ha pasado de ser informativa a ser interactiva y ahora pues mucho más inteligente. Con todo el tema de la inteligencia artificial se nos ha vuelto o se ha volcado esto mucho más fácil, una manera más intuitiva, de una manera más dinámica de aprender y de conocer en sí el mundo de lo que es el Internet, la web, los sitios web.
Como podemos ver, dentro de la web 2.0 tenemos una interacción y una participación, que la web se vuelve interactiva con usuarios creando y compartiendo contenido. Web 3.0, una personalización e inteligencia. La web aquí se personaliza utilizando lo que es la inteligencia de los datos para experiencias avanzadas. En conclusión, la evolución de la web ha transformado profundamente la comunicación digital, haciendo los procesos más dinámicos, más interactivos y centrados en lo que es el usuario. Chicos, eso ha sido la clase 5. Los resultados de este aprendizaje, de esta clase, perdón, ustedes al finalizar esta sesión identifican las etapas de la evolución de la web, diferencian las características 1.0, 2.0 y 3.0, analizan las transformaciones comunicacionales y comprenden el impacto de la comunicación digital. Chicos, sin más que decirles, por favor, recuerden su autoeducación, revisen los videos y nos vemos en la siguiente semana.